Saludos a todos y a todas. Vamos a abordar el contenido de este módulo 5 sobre desarrollo local, comunicación y cultura. Y vamos a partir de una idea que es generalizada y en la que todos coincidimos, que es en la importancia de la nueva sociedad de la información. El análisis de la comunicación y el conocimiento en cualquier nivel hoy día se hace fundamental por la profunda transformación que se ha producido en el sistema de organización de la vida pública de la mano de lo que algunos autores denominan como cultura informacional. Esta transformación, como señala el profesor Ramón Zallo, se da tanto en los procesos de producción, distribución y consumo de mercancías, como también en los mecanismos de reproducción social y de gobernanza, así como en la generación de imaginarios culturales que, aunque sean muy específicos o locales, hoy día se mundializan, ¿no? Y por supuesto también se da si atendemos a cuestionarnos las nociones de tiempo y espacio, de poder, de libertad, de control, las relaciones entre lo individual y lo colectivo, lo público y lo privado, entre lo local y lo global, entre lo productivo y lo improductivo, ¿no? En este sentido, de una visión, si queremos hacerla integral y crítica, nos exige, cuando hablamos de comunicación y cultura, mucho más en el ámbito de la cooperación internacional, tengamos que abordar temas como la nueva división del trabajo cultural, los procesos de acceso y apropiación local de las tecnologías, el papel de las políticas de comunicación, así como las características que acarrea lo que vienen a denominarse el nuevo capitalismo cognitivo, ¿no? El proceso de transformación de nuestras economías, que coloca la información y el conocimiento como fuente principal de creación de valor, está afectando todos los órdenes de nuestra vida y está provocando una reorganización territorial, simbólica y geopolítica que merece la pena ser analizada en la medida en que ésta provoca desigualdades, conflictos sociales, luchas de fuerzas por la hegemonía, pero también en la medida en que se abren oportunidades y nuevas posibilidades. Si lo pensamos desde el territorio, que es lo que aquí nos atañe, esta articulación entre comunicación, desarrollo y cambio social afecta tanto a la construcción de la ciudadanía y de lo público en la configuración de los espacios urbanos, como también a los modelos de representación y generación de valor añadido que nos está demandando una economía mundializada y que pone a competir a distintos espacios cuando dentro de las ciudades se intentan crear hoy día polos tecnológicos o se intentan conseguir las etiquetas de ciudades educativas o capitales culturales, así como cuando se construyen viveros empresariales especialmente dedicados a las nuevas tecnologías. Como señalamos en uno de los textos que os hemos colocado en la plataforma, uno de los efectos más importantes del capitalismo es la continua transformación de la escala de los proyectos de construcción y reorganización del espacio. El debate entre lo local y lo global, la posición del Estado-Nación frente a la economía-mundo, demuestran, como se dice ahí, que la historia del capitalismo es la historia de la ampliación y modificación de las condiciones espaciotemporales de desarrollo social. Una historia que no podemos separar del propio uso de la comunicación y de su papel central a partir de la llegada de los medios de comunicación de masa. A mí me gusta eh, llamar la atención sobre una división que hace el periodista y escritor español Vicente Verdú, que hace una división muy sugerente cuando dice que el capitalismo, o que podríamos seguir la evolución del capitalismo y su relación con los medios de comunicación, partiendo de un capitalismo de producción que estaba centrado en la producción de mercancías y apoyado en la multiplicación de vías físicas de comunicación y en la posibilidad de hacer llegar información a todo el mundo a través de los medios de comunicación de masas, eh, pasando a un capitalismo de consumo que se centraba en la generación de necesidades y de deseos, en el que la publicidad y todas las herramientas del marketing jugaban un papel central para terminar en la actualidad en lo que él define como un capitalismo de ficción que centra su valor en la generación de experiencias que vivimos, dice él, de manera ficticia, alejados del sentido de compra y venta, y que por el contrario atribuimos a una idea de consecución de valor o de inversión más que de gasto en la generación de nuestras propias identidades.
en dotarnos de visibilidad y singularidad en el continuum de información y estímulo en el que se han convertido nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestro mundo, ¿no? Y él eso lo lleva a la idea de que cada uno de nosotros, digamos, construimos nuestra propia marca y no solo a nivel individual, sino también a nivel institucional, ¿no? En los que las ciudades también formarían parte de este proceso, ¿no? Y este capitalismo de ficción se apoyaría en la actual configuración de Internet, en las redes sociales, donde hemos construido un relato en el que todos somos productores de información y hemos establecido una lógica de comunicación horizontal y mucho más participativa que en los anteriores, o cómo funcionábamos con los sistemas masivos de comunicación. He dicho un relato porque esto, digamos, no siempre se acerca a la realidad y tenemos que abordar esta idea desde una perspectiva crítica y también haciendo una lectura económico-política de los intereses económicos que hay detrás de una lógica de integración del capital que hoy convierte en intercambiable cualquier información, cualquier forma o expresión simbólica, cualquier manifestación cultural y desde luego todos nuestros mensajes y nuestras políticas de representación. En el ámbito de las ciudades vemos hoy día cómo la alianza entre comunicación y desarrollo local se concibe más como un marketing urbano que además de atraer capitales a través de políticas fiscales o de infraestructura, debe ofrecer valores agregados ligados a recursos inmateriales vinculados fundamentalmente a las industrias del ocio, el turismo, la cultura o el entretenimiento. En ese sentido, debemos hacer una llamada de atención o ser cautos a la hora de depositar todas nuestras esperanzas en la nueva lógica de la cultura digital, ¿no? y, y pensar que más que las herramientas, que más que la tecnología, tenemos que eh, pensar la comunicación desde la posición estratégica que queremos que juegue y desde el modelo que interpretamos para relacionar eh, el uso de la comunicación con los procesos de desarrollo y cambio social. Eh, esta relación no es nueva y no ha ocurrido solo con las posibilidades digitales y con la llegada de Internet, sino que es una realidad ya muy antigua, ¿no? Yo recuerdo la división clásica que hacía el profesor boliviano Luis Ramiro Beltrán a la hora de establecer las distintas relaciones entre comunicación y desarrollo, ¿no? Cuando él decía que si repasamos la historia de esa relación en América Latina en los últimos 50 años, ¿no? Podríamos abordarla desde tres perspectivas, ¿no? Lo que él denominaba la comunicación de desarrollo, es decir, aquella que relacionaba eh, la llegada de los medios de comunicación, la llegada de la tecnología al progreso y a la modernidad, ¿no? Parecía que estos medios insuflaban una atmósfera de, de, de favorecer el cambio, de traer el progreso a sociedades que se las consideraban tradicionales o atrasadas. Por otro lado, estaría la perspectiva de la comunicación de apoyo al desarrollo, que sería el uso de la comunicación y de los medios de comunicación en favor de prácticas, políticas y proyectos de desarrollo económico y social, ¿no? Una visión instrumental, pero que contemplaba las distintas posibilidades de la comunicación como recurso. Y por último, él hablaba de una comunicación alternativa para el desarrollo democrático, ¿no? Que definía como la expansión y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su participación en el mismo, empleando los medios, ya sean masivos, interpersonales o mixtos, o digitales, podríamos decir hoy, para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría, ¿no? Es decir, él ya decía que podía haber posibilidades de plantear un nuevo modelo de comunicación, ¿no? Que es la propuesta que nosotros hacemos en el texto que tenéis subido en la plataforma y desde el que partimos para abordar cualquier proyecto
de cooperación internacional en el ámbito de la comunicación para el desarrollo, ¿no? Si nos vamos al, al ámbito municipal y a los proyectos de desarrollo, lo que vemos cuando analizamos la literatura y las experiencias que se han sistematizado al respecto es que nos encontramos muchas prácticas que han usado instrumentalmente la comunicación, fundamentalmente desde campañas de mercadotecnia, que parten de la base de movilizar información para superar los obstáculos y barreras sociales que impiden la formación y la conciencia ciudadana sobre determinadas problemáticas o retos sociales. Eh, y, y, lo que vemos es que estas, digamos, estas estrategias han servido para tener un cierto control social y un dirigismo institucional que ha intentado promocionar una autoimagen y una proyección mediática positiva que no obstante ha limitado la diversidad y la complejidad de las voces a la hora de las representaciones, a la hora de la utilización de la comunicación en estas políticas de desarrollo. Y que al mismo tiempo fabrica un consenso mediático que excluye diferencias, conflictos o propuestas más radicales que cuestionan la concepción misma, los objetivos y los métodos de las propias políticas de desarrollo que se estaban empleando. Son muy pocas las experiencias que han colocado el propio modelo de la comunicación de manera cuestionadora y que lo han llevado a esa posición o a esa perspectiva que decía Luis Ramiro de transformación democrática, de transformación social, que genera dinámicas alternativas basadas en la construcción colectiva del conocimiento, en la planificación participada y en el aprovechamiento de prácticas y dinámicas sociales que generan información de proximidad, aunque sea desde la contestación o desde la praxis activista, ¿no? Esto no quiere decir que no sea importante incorporar tecnologías o que no sea importante contar con la transparencia, con el uso de los recursos de la información de las administraciones públicas, ni tampoco sea importante visibilizar prácticas o contenidos críticos. Sin embargo, digamos, estas perspectivas serían interesantes si se abordasen desde nuevas concepciones y que implicasen a más actores de los que lo han hecho hasta la actualidad. Así como haciendo conscientes a estos actores de que puedan participar de dinámicas de cambio social y que participen haciendo, ¿no? No participen solo siendo consultados o participen solo siendo espectadores de una política que ya viene planificada, ¿no? Yo recuerdo en un proyecto en el que colaboramos de presupuestos participativos, donde se quería encargar, era un proyecto en el que en el que estaban ligados distintos municipios, ¿no? A una política regional de presupuestos participativos, en el que se encargó a una productora audiovisual hacer un vídeo institucional por cada uno de estos municipios para difundir el presupuesto participativo, ¿no? Y fue muy interesante que la propia productora le dio la vuelta a este encargo, ¿no? Porque pensaba que sería algo mmm, poco, poco interesante o poco rico, ¿no? Vídeos que repetirían una misma estructura institucional. Ellos lo convirtieron en un proceso de capacitación técnica para realizar vídeos participativos en cada uno de los municipios donde se implicasen distintos colectivos, los colectivos que tuviesen interés por la comunicación y el resultado de estos vídeos participativos girase en torno al presupuesto, a las políticas de presupuesto participativo que se estaban poniendo en marcha, ¿no? Y de unos vídeos que parecían que iban a ser iguales para todos los municipios, surgieron
un portal de internet donde se compartían recursos audiovisuales con distintos formatos, donde los colectivos hicieron desde concursos, a parodias de telenovelas, a vídeos reivindicativos, a vídeos documentales, a ficciones teatralizadas, que daban una mayor riqueza, que daban una mayor competencia desde el punto de vista de la comunicación y que daban un mayor empoderamiento a la hora de dar continuidad a prácticas comunicativas desde ese proceso, ¿no? En el texto, de hecho, planteamos que la primera idea a la hora de tener una nueva aproximación hacia la comunicación es incorporar a la gente y a cuanta más gente mejor, ¿no? Para mapear sus enfoques, sus propuestas comunicativas y culturales que están ligadas a un determinado territorio y poder incorporarlas a cualquier proceso de planificación y utilización de la comunicación que se realice, ¿no? Ahí hablamos de que ese mapeo debería de identificar estereotipos sobre el desarrollo local, debería indagar sobre personas o colectivos que puedan actuar como catalizadores y conectores del cambio social, debería de determinar los espacios de identificación e intercambio comunitarios, incluidos aquellos con un fuerte componente de mediación tecnológica, deberían de potenciar el diálogo y la suma de voces en actividades informales y lúdicas, y después debería de contrastar toda esta información recogida con las ideas preconcebidas para intentar remover las resistencias al cambio, las formas corporativas y poco flexibles en muchos casos que se establecen entre representantes políticos, cuadros técnicos y la ciudadanía en general. Estas dinámicas de trabajo deberían de ir acompañadas de un fortalecimiento de políticas públicas de comunicación que desde el sentido radical del derecho a la comunicación faciliten y promuevan la generación de medios alternativos y de proximidad, así como que favorezcan una economía popular que permita la sostenibilidad de los mismos. Pese a las posibilidades que traen los sistemas abiertos, el software libre o los espacios de creación colectiva, contradictoriamente estamos viendo cómo se favorecen iniciativas o empresas donde la tecnología y la comunicación se evalúan solo desde el punto de vista del impulso que le dan a la modernización o la internacionalización del tejido empresarial, pero que en pocos casos contribuyen o se les aprovecha desde el punto de vista de las políticas locales o del desarrollo comunitario. En este sentido, lo que nosotros planteamos es que debemos superar un concepto de comunicación ya agotado, que se confunde con el de mera transmisión de información y que pone el énfasis en los datos, los instrumentos y los productos, por otro más amplio que recupere la esencia y la propia etimología de comunicar, ¿no? Que tiene que ver con relacionarse, con reconocerse, con poner en común, con participar y que gira fundamentalmente más que en el medio, digamos, en el instrumento, gira sobre todo en torno a personas y a relaciones. Muy acertadamente lo vais a tener en la presentación que os deje en la plataforma. El profesor Javier Erro dibuja un nuevo modelo circular que pasa de los denominados medios a las mediaciones. Es decir, aquello que Jesús Martín Barbero planteaba, que de alguna manera tenemos que abandonar la centralidad de los medios masivos y de los efectos eh, que provocan a las nuevas prácticas culturales, los usos y los nuevos sentidos que les atribuye la ciudadanía a estos medios, ¿no? Es decir, debemos no tanto pensar en, como decía Martín Barbero, en lo que los medios hacen con la gente, sino más bien pensar en qué puede hacer la gente con los medios, ¿no? Que hoy día, además, en las culturas digitales son muchos, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que ampliar ese concepto de mediaciones al de hipermediaciones, porque lo mediático, digamos, ya no está solo influido por la capacidad que tienen de llegar estos medios masivos, sino por las características que nos trae la nueva cultura audiovisual y digital que atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? En la actualidad. Así que
planteamos y lo que planteamos en el primer artículo que tenéis subido en la plataforma, que es este artículo, Comunicación para el Desarrollo Social y Política de la Estrategia, un enfoque sociocrítico, que está escrito por el profesor Francisco Sierra Caballero, que es el director de nuestro grupo de investigación con políticas, es que tenemos que potenciar un modelo de comunicación dialógica, educativa, que parta de entender a nuestros y a nuestras interlocutoras como sujetos activos, que genere conocimiento y transformación cultural, aprovechando las dinámicas de participación e intercambio que nos permite la nueva cultura digital. No obstante, este modelo educativo, y especialmente en el contexto de la cooperación internacional, tenemos que abordarlo siendo conscientes de las cuatro lógicas que condicionan la realidad actual, ¿no? Esas lógicas las tenéis expresadas en el segundo artículo, el artículo Cibercultura, Ciudad y Nuevo Movimiento Urbano, que hablan de que vivimos o que hay cuatro lógicas que están condicionando eh, las prácticas culturales o el proceso de globalización actual en el que vivimos, ¿no? La primera sería el principio de conexión, la idea de que debemos integrar territorios, sectores, realidades, que en un momento determinado, es decir, que el conocimiento de alguna manera ah, había dejado separadas, la había colocado en departamentos estancos y que en la actualidad nos obliga a buscar los entrecruces, las fronteras que se pisan entre lo comunicativo, lo educativo y lo cultural, eh, enfatizando en este pensamiento relacional del que habla el texto, pero también siendo consciente que es muy interesante apoyarse en redes de conocimiento y apoyo mutuo, de la que sería un buen ejemplo la red de ciudades iberoamericanas que promueve este curso, ¿no? En el que estamos participando, ¿no? Es decir, no solo tenemos que relacionar los contenidos, no solo tenemos que relacionar las prácticas y abrir las dimensiones con distintas áreas que tienen esas prácticas, sino también relacionarlas en distintos espacios, en distintos territorios y hacerlas, compartirlas en distintas redes, ¿no? La segunda lógica es la lógica de la creatividad social. En la medida en que se multiplican estas conexiones y estas relaciones de aspectos separados, surgen de inmediato nuevas ideas y nuevas propuestas de representación. Las nuevas formas híbridas, que diría el profesor Canclini, de la cultura y de las prácticas sociales mediatizadas e hipermediatizadas, como decíamos antes, precisan de una puesta en valor, pero precisan sin duda de un mayor conocimiento a la hora de abordar propuestas de cooperación. La tercera lógica sería la lógica de la descentralización de la cultura y de las dinámicas de reproducción, que están privilegiando el ámbito local como el espacio estratégico de transformación. Y este proceso nos plantea algunas preocupaciones y algunas contradicciones que están recogidas en el texto, ¿no? Por un lado, existe esa contradicción de llevar a lo local eh, la importancia, la generación de valor, pero al mismo tiempo en la cultura digital hay una tendencia a desterritorializar las iniciativas, los proyectos y desligarlos de esa raíz que puedan tener, ¿no? Y por otro lado también hay una preocupación porque las prácticas de descentralización de competencias vayan de la mano no de una mayor autonomía, una mayor democracia, sino que favorezcan estrategias de desregulación y privatización de servicios públicos que parecen que con estas estrategias de descentralización le quitan responsabilidad a las políticas públicas del Estado que se ampara en falta de recursos para no llegar a todos los territorios, ¿no? Y que favorecen, ya digo, la privatización de muchos servicios públicos y del ámbito especialmente de la educación y la cultura, ¿no? Y por último estaría la lógica de la traducción, donde se señala que hay que poner en evidencia los intereses económicos que se están dando en esta nueva fase del capitalismo,
que lejos de ser ficticio, como decíamos antes, sigue siendo muy real y que está ampliando sus lógicas de rentabilidad por encima de intereses comunes o por encima de la propia supervivencia del planeta, ¿no? Igualmente hay que traducir críticamente, en esta idea de traducción, la popularización de las nuevas aplicaciones y empresas multimediáticas que se enriquecen con la información que generamos, pero que no facilitan en la mayoría de los casos los usos críticos ni los usos colectivos de la comunicación o de las nuevas aplicaciones y herramientas de comunicación. Se trata de considerar estas lógicas en una cooperación que cada vez es menos el traslado de recursos o competencias técnicas y es mucho más un proceso de intercambio y de reivindicación de políticas que favorecen el empoderamiento de la ciudadanía o que favorezcan el empoderamiento de la ciudadanía y la reivindicación de derechos, así como la denuncia de injusticias, desigualdades o problemáticas que por muy lejanas que, que estén, que se encuentren, se conectan en cualquier lugar a nuestros modos de producir, consumir o convivir. Y una cooperación también que viene enmarcada por agendas globales, pero que finalmente aterriza su acción en territorios y en colectivos muy concretos, ¿no? Digamos, desde estas lógicas de la globalización actual y desde esta concepción de la nueva cooperación, nosotros hacemos algunas propuestas que podrían trabajarse desde la cooperación internacional y en una lógica de trabajo en red para compartir conocimientos, aprendizajes mutuos y buenas prácticas en el ámbito de lo comunicativo, ¿no? Que hemos dividido en tres bloques. Por un lado, habría proyectos de comunicación y sensibilización, que son los que en la actualidad se están dando y que abordan tipologías distintas, ya sea en el sur como en el norte, y que pretenden concienciar sobre problemáticas globales y que utilizan la comunicación como una de sus herramientas principales, ¿no? Aquí está muy ligado la comunicación con lo educativo y no solo con lo educativo formal, ¿no? Sino también lo educativo desde el ámbito de lo no formal y de lo informal, ¿no? Y ahí pues tenemos desde campañas, recursos audiovisuales, materiales informativos, redes sociales, uso de herramientas como la fotografía u otras, etcétera, ¿no? Eh, Otro bloque serían los proyectos de comunicación para la democratización mediática y el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Es- Hay que trabajar, digamos, en el fortalecimiento de estas políticas públicas del derecho a la comunicación que mencionábamos anteriormente y que tienen que ver con proyectos de alfabetización audiovisual y digital, con el fortalecimiento de los medios comunitarios, con la generación de plataformas digitales, con las capacitaciones técnicas, con la realización de procesos comunicativos con metodologías eh, participativa, ya sea el vídeo participativo, los medios escolares, los portales colaborativos, etcétera, ¿no? Y el último bloque que planteamos es el que intenta interconectar las experiencias ciudadanas entre sí y con las administraciones públicas para favorecer proyectos colectivos, ya sean laboratorios de creación, actividades lúdicas, incentivos a la creación de contenidos culturales y comunicativos, la cogestión de proyectos como presupuestos participativos o procesos de intervención social y cultural en barrios en el que la comunicación pueda jugar un papel central, ¿no? Y que de alguna manera rompa esa dinámica de modelo instrumental y vertical de utilización de la comunicación en favor de o con el objetivo de promocionar un determinado imaginario de las ciudades, ¿no? Lo último que quería hacer era deciros que tenéis como, como recomendación para información complementaria este libro que hemos editado desde nuestro grupo de investigación, Comunicación y Ciudad, la mediación social de la nueva cultura urbana, donde sistematizamos algunas experiencias y evaluamos cómo se han producido estas relaciones entre movimientos sociales, ciudad y modelos de comunicación y desarrollo local, así como la sistematización de algunas experiencias de ciudades concretas que se dan en Colombia, en México, en Brasil o en Argentina. Bueno, espero que haya sido interesante esta
conversación con vosotros y quedo a partir de ahora a vuestro servicio en el foro para continuar la reflexión y para abrir un debate que seguro que será muy enriquecedor. Muchas gracias.